Bueno, continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra, ya por el episodio 141 y además hoy vamos a culminar un libro muy corto que es el libro del profeta Ageo, libro de los profetas menores. Vamos a, sin embargo, vamos a tratar de, bueno, a toda la palabra de Dios, y yo comparto esas enseñanzas, a toda la palabra de Dios se le puede sacar siempre enseñanza, siempre un aprendizaje a la luz del magisterio de nuestra fe. Estos profetas, como hemos podido ver, las personas que han podido seguir la serie, igual les recuerdo, toda la serie está cargada en el canal de YouTube, debidamente clasificada por listas de reproducción, es decir, están la serie Graduados en Cristo, que sale los lunes, que es Vidas de Santo, que también ya estamos llegando a su culminación. Está también esta serie, A la luz de su palabra, que es la más longeva de las series que tenemos, y también llegará un momento en que ya cambiará hacia otro tipo de dinámica, y así sucesivamente, Opinión de un laico, 150 días con los salmos. Y algo que hemos podido ver en la parte de los profetas es que todos estos profetas en su mayoría fueron antes, durante o muy cercanos al postdestierro. Entonces aquí se ve la mirada, y así quiso Dios que fuese. No vemos la mirada de unos profetas en, en tiempos, por ejemplo, del auge de Israel, del reino, de todo era maravilla, todo era prosperidad, todo era fuerza, y un Dios que bueno, iba a conquistar el planeta, con sus hijos, con su pueblo escogido. No, más bien siempre el profeta ha sido, inclusive en los tiempos de David, de los reinados más prósperos junto con Salomón, los profetas siempre fueron cables tierras. Es decir, usted sueñe con que usted le está yendo muy bien, usted puede sentir que su vida es lo mejor, pero llegaba el profeta y te sentaba, como el profeta Natán sentó a David cuando cometió aquel pecado abominable, no solamente de adulterio, sino también luego mandar a asesinar a Urías elitita. En los tiempos de Salomón también, Salomón pidió mucha sabiduría, pero al final no murió muy sabio. Al final sus decisiones no le bastó la sabiduría de Dios, porque la vanidad lo llevó pues a ser un hombre agudamente promiscuo y además ambicioso. Él quería, la mejor definición que yo he escuchado del rey Salomón es que él quería hacer un paraíso en la tierra. O sea, el paraíso él no lo veía con Dios en el cielo, sino que él quería hacer su paraíso en la tierra. Entonces fue un reino muy próspero, de muchísimas riquezas, pero que también produjo, bueno, lo que produce el paraíso. Tentaciones, concupiscencia, exceso de placeres, un paraíso terrenal, por supuesto. Entonces, hoy vamos a cerrar el profeta Ageo. Ya mañana vamos a, bueno, la mañana no, el próximo capítulo, vamos a conocer al profeta Zacarías, que también conoceremos un poquito de este libro, que sí es un poco más extenso, tiene 14 capítulos, y ya después iremos hacia Malaquías, ya yendo al ocaso, y después vendrá, por supuesto, uno de los grandes profetas, como lo fue Daniel, profeta muy importante también, que cuando le iremos profundizando esta serie, para mí no tiene apuro. Creo que ya tiene dos años, casi tres debe tener de realizarse. Y no hay apuro, para mí es un deleite poder conocer la palabra de Dios, y sobre todo no solamente predicarla, sino también practicarla, y es la parte a veces más difícil. Hoy vamos a hablar un tema que se llama las ofrendas impuras para Dios. Y justamente porque el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo del 13, y vamos a culminar en el 17, nos dirá lo siguiente. Siempre estos profetas hablaban en nombre de Dios, por eso que se hablaba oráculo del Señor, ¿no? Entonces ellos cuando hablan, hablan en nombre de Dios. Y dice Ageo, si uno, en cambio, queda impuro por haber tocado un cadáver y roza luego algunas de estas cosas, ¿quedarán todas las cosas impuras? Los sacerdotes dijeron esta vez sí. O sea, él hace una pregunta, ¿ok? Entonces Ageo les dice, así le sucederá a este pueblo, y así es esta nación delante de mí. Palabra de Yahvé. Todas sus acciones son impuras, y entonces todo lo que aquí ofrecen es impuro. Pero miren lo que sucederá a partir de hoy. Antes de que empezaran a poner piedra sobre piedra para la casa de Yahvé, ¿qué les pasaba? Venían a un montón de 20 sacos de trigo, pero solo quedaban 10. Venían a un tanque de 50 arrobas de vino y se encontraban solo con 20.
Yo eché a perder todo el trabajo de ustedes con el tizón, el pulgón y el granizo, pero ninguno de ustedes se volvía a mí, dice Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay varias cosas que, bueno, le voy a pedir, como siempre le pido al Espíritu Santo, iluminación, porque uno a veces empieza a hablar muchas cosas y lo último que se quiere es divagar. Lo primero, ¿qué llama Dios algo impuro? Algo impuro, y voy a permitirme interpretarlo así, va más allá de la pureza externa, perceptible. O sea, fui a comer un perro caliente, una hamburguesa y no me lavé las manos. Eso es comer con impurezas. Nuestro ambiente en sí siempre está rodeado de bacterias, ahorita está dando mucho dengue. Entonces los zancudos, los pozos de agua, las cloacas, todas esas cosas, hay mucha contaminación. Pero Jesús también hablaba, hay una frase que es de nuestro Señor que él decía, el hombre habla de lo que hay en su corazón. ¿Ok? Entonces muchas veces la impureza a la cual debemos meterle el ojo es a la impureza que está arraigada en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestros corazones. Entiéndase, mañas, hábitos, supersticiones, emociones, deseos. Y eso es una de las cosas que más cuesta entender en la fe. Yo esto que voy a decir ahorita lo he repetido muchas veces. ¿Ok? Y a veces uno se pone repetitivo, pero lo voy a volver a decir ahorita, pues me nace el corazón decirlo. Cuando mi hijo iba a venir al mundo, menos mal que mi esposa para mí es maravillosa, es una santa mujer en todos los sentidos, más que mujer de Dios también. Y me encanta, de verdad que me encanta cuando una de las cosas que deben buscar los jóvenes que se quieren hacer vida matrimonial, que es un llamado de Dios, una vocación, es que ante el noviazgo no es para andar manoseándose y a eso no estas cosas los padres no lo hablan. O sea, ya ahorita como que da miedo hablar de estas cosas con los hijos. Y uno en la rebeldía de la adolescencia tampoco le para mucho estas cosas. Pero los proyectos de vida, los matrimonios duran cuando las parejas hablan. Cuando no hay comunicación es cuando empiezan los fracasos. Entonces, siempre estaba la tentación por cualquiera de las dos familias de que los niños cuando nacen les colocan azabaches, les colocan amuletos, le echan el agua, le pasa no sé quién por encima porque si el muchachito está pujón, entonces vamos a pasar a una mujer que tenga, la muchacha que sea virgen, pero que tenga la regla, y empiezan con unos ritos, una cuestión. Entonces yo me acuerdo, y en eso hubo bastante armonía. Yo siempre digo que yo sepa, ¿no? Porque a veces también la familia, cuando uno le deja al muchacho, hacen cosas sin pedirle permiso a uno, eso puede pasar. Pero yo recuerdo que salió en ese momento una frase, decía, la mejor protección que puede tener un hijo es la fe de sus padres. Entendiendo que no es que nuestros hijos no se van a enfermar. Miguel Ángel, por ejemplo, desde que él nació ha tenido siempre problemas de tos, de respiratorio. O sea, él desde niñito, desde el primer día que nació, él sí, como yo, porque soy sumamente alérgico, entonces él se obstruye y bueno, se le da unas tos alérgicas, etcétera. Pero él ha sido un niño que a nivel de fe, pues nosotros hemos procurado darle lo más puro que él pueda tener en la relación con Dios. Y eso hace que todas sus cosas, por ejemplo, él me sale con cosas que a veces yo sé que cuando uno piensa en su salón de clase dirá, wow, esto le va a traer risas, burlas o problemas con sus compañeros. Pero ahorita que viene el Halloween, él me decía en estos días, el Halloween, me lo decía él, el Halloween no es una fiesta cristiana. Papá, ¿cuál es la fiesta de los cristianos? Y yo le dije el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que se llama el Halloween, o sea, el Día del Triunfo de los Santos, donde triunfa la santidad, el Halloween. Entonces, ellos van haciendo conciencia y eso va depurando un poquito lo que al final Dios querría que fuese nuestra propia vida, toda una oblación, una ofrenda pura para nuestro Señor. Ninguna mujer y ningún hombre le gusta que le sean infiel. Y este es otro ejemplo que también yo escuchaba una vez hace muchos años en una prédica. Supóngase usted que usted ya tiene 80, 70 años o 90 y usted le pregunta a su pareja, a su esposo, a su esposa, "Mi amor, de todos estos años que estuvimos juntos, 48 años de casado, ¿alguna vez tú me fuiste infiel?" Y te diga, bueno, de los 48 años, que multiplicas 365 días, lo multiplicas por, por 12, bueno, perdón, los meses.
los 365 días del año, o sea, te lo multiplicas por 48 y te va a dar todos los días que yo te fui fiel, solamente un día, hubo un día que yo no te fui fiel, que estuve con alguien. Un día, eso representa el 0,0,0% de nuestra relación matrimonial. Todos los demás días yo te fui fiel. Esa mujer o ese hombre se va a quedar con ese día y le va a doler ese día y va a sentir que todo su matrimonio, toda su vida se manchó por ese día. Que aunque haya sido solo un día, fue un día de infidelidad. Ese ejemplo muy humano, cuando tú lo llevas a la perfección de Dios, explica por qué Dios es tan complejo y para mí es el pecado por excelencia que Dios más cuestiona de todos los mandamientos y por algo el primer mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas. Es el tema de la idolatría y el sincretismo religioso. Y uno quisiera de verdad que esto, inclusive uno mismo que lo predica, uno pudiera practicarlo con más vigor. Mire, cualquier cosa en nuestra vida se puede convertir en un ídolo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en cierta forma, pudiéramos decir, nunca renegó de Dios. Yahvé es nuestro Dios. Y como decía el libro por allá, no sé si era el Deuteronomio, Números o Éxodo, decía, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo, no con algo, no con una parte, no con la mayoría, con todo. No hay espacio para otro Dios, no lo hay. Cuando tú practicas cualquier cosa, te colocas una pulsera de lo que sea, no solamente pensemos en las pulseras santeras o de los santeros, sino cualquier amuleto, cualquier cosa que tú le... Eso lo vemos mucho en el deporte, los deportistas son profundamente supersticiosos, especialmente los del béisbol. Gente que juega con los mismos calcetines, que se pone, no sé qué, la misma sudadera, que se pone tal camisa, que se hace tres señales de la cruz antes de batear en eso, en cierta forma no, eso contamina, sin duda, la relación con Dios. No hace puro la relación con Dios. Porque al final la superstición también se vuelve una suerte de Dios. Entonces hay cosas que, bueno, uno entiende y las respeta. Por ejemplo, que te dice, bueno, no barras porque la persona acaba de salir. No pases por debajo de una escalera. No hagas esto, no hagas lo otro. No te cortes las uñas hasta el día. El propósito en sí es, ¿qué estás evitando? ¿La mala suerte o es un mandato de Dios? Porque si tú me dices, por ejemplo, yo no me corto las uñas los domingos o el lunes porque es un día de descanso que se le dedica a Dios y no se debe hacer actividades, ni limpiar la casa, ni lavar ropa, te la compro. Bueno, tú estás un día de descanso, Dios le dio al ser humano un día de descanso, vamos a descansar el día, y vamos a respetar el día del Señor. Pero si lo estás haciendo porque es que si lo hago me va a caer una maldición, me va a caer las 10 plagas de Egipto, o lo que sea, entonces ya tú la superstición la estás convirtiendo en un Dios. En un Dios pequeñito, pero en un Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue lo que le pasó a Caín. Cuando, fíjense, en el debate entre Caín y Abel del Génesis, el debate no es que Dios amaba más a Abel que a Caín. Eso nunca aparece en el relato de la Biblia. Lo que sí dice el relato de la Biblia es que Dios miraba con mayor agrado las ofrendas que hacía Abel versus las que hacía Caín, porque las de Caín no venían de buena gana, no salían con buena actitud de su corazón. Abel le daba lo mejor a Dios, lo mejor. Yo les voy a poner un ejemplo de una de las cosas que yo más me interpelo, y es el ejemplo de la limosna en la misa, que todavía estoy luchando con eso, se lo digo honestamente, conmigo mismo. Porque siempre damos el billete o más roto o el de menos denominación o el que menos nos va a hacer falta en la semana. ¿Cómo he podido yo tratar, cómo he tratado yo de compensar esto? Yo trato de hacer un micromercado, y es parte de mi familia, y complemento mi limosna económica, porque a veces en Venezuela el tema del efectivo es un temazo, y los dólares generalmente uno le da mucho dolor gastarlos, hay que decirlo, ¿no? Entonces uno lleva una ofrenda de comida, de algo que además en la parroquia donde yo estoy ahorita asistiendo tiene una actividad social muy buena, o sea, de verdad que digna de imitar, sí. Y no lo digo en contraste con otras, muchas tendrán, pero una iglesia, una comunidad que además va a barrios y hace tres misas los domingos en el barrio, en tres capillas distintas, y tienen comedores para los niños y ese comedor solamente descansa los sábados, de domingo a viernes, esa gente está sirviendo comida. Entonces, de verdad, yo he visto ese trabajo, no me lo han contado. Entonces, ahí regalo ropa, llevo. Entonces,
Uno tiene que tratar de hacer las cosas y además va a hacerlo por Dios. La Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaban por qué ella ayudaba a los necesitados, entonces ella decía, porque estoy ayudando a Cristo. Oye, porque cuando ayuda a un leproso, cuando ayuda a una, le lavo los pies a una persona en la calle, que para mí eso es otro nivel ya de santidad y servicio, que ojalá uno pudiera llegar en algún momento allí, sin estar mirando mucho los escrúpulos, ¿no? El desagrado, como en la película de intensamente, que eran las emociones, había una que era el desagrado, sin estar viendo la mugre, sino de verdad porque queremos ayudar a un ser humano que lo necesita. Ese nivel de desprendimiento y de amor lo da justamente el hecho de que uno no tenga otros ídolos. Cuando tú tienes el ídolo, por ejemplo, de la vanidad, de que tú te quieres ver bien, de que tú quieres que tu ropa huela bien, de que tú quieres comer bien, entonces uno se empieza a llenar de argumentos. Bueno, yo me gasté $100 en un restaurante, pero es que yo me lo merezco porque yo trabajo duro. Y puede ser que sí te lo trabajes duro y puede ser que sí te lo merezcas. Pero esos $100 te aseguro que no los gastamos, y fíjense que estoy hablando en primera persona, no los gastamos en algo que tenga que ver con una obra de caridad constante, sistemática y sobre todo donde nos involucremos, donde nos hagamos parte. Porque yo, por ejemplo, yo digo, a mí todavía me falta, yo llevo comida, pero yo no cocino, yo no sirvo platos, yo no lavo platos, yo no, todavía no he servido en un retiro de Maús, he vivido la experiencia de Maús, pero no he servido en un retiro de Maús, que además yo vi el trabajo que ahí se hace de los servidores, que me quito el sombrero, es una experiencia de servicio, además yo diría una experiencia como una pasantía, porque de ahí hay que salir a la calle a comerse el mundo, a ser cristianos de verdad, cristianos auténticos, no cristianos nada más de redes. Esta labor me encanta y espero que Dios me dé la vida que Él considere darme para poder hacerla de la mejor manera y que estos audios ayuden a la santificación de muchos, incluyendo la mía. Y que cuando yo predique algo que no es, pues alguien salga al paso y yo hago otro audio retractándome de lo que dije o borrando todo lo que haya que borrar. Como decía el padre que siempre menciono, que es Fray Nelson, que tiene, además tiene más casi 500.000 seguidores en YouTube. Y él decía, el día que yo vea esto más valioso que amar a Dios y yo me haga figura pública, yo le pido a Dios que todas mis redes sociales se borren, las eliminen. Cosa que yo espero que no ocurra jamás, porque sería un desperdicio de material para la posteridad tremendo que ese hombre tiene. Es como lo que pasó con Santo Tomás de Aquino, que en algún punto él pidió ya en casi al final de su vida que le quemaran todas sus obras. Imagínense, menos mal que no le hicieron caso. No hubiésemos perdido la suma teológica, tantos escritos que este santo dio a la iglesia y a la santidad. En contraste con eso viene la comparación de la lectura del Evangelio de San Marcos, donde Jesús, estamos hablando del capítulo número 12, versículos del 41 al 44, donde Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo, el lugar donde la gente echaba la limosna, y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Entonces ella dio de todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. El pueblo de Israel, y por eso es que me parece importante los profetas menores, y toda esta experiencia de los profetas en general. El pueblo de Israel aprendió, y lo aprendió de la peor manera, que perdiendo todo lo material, perdieron el templo, perdieron su tierra, por eso todos estos conflictos que hoy por hoy todavía se viven, para estas culturas, para esta fe, el tema de la tierra es muy importante. O sea, todo el pueblo de Israel pareciera que centra su existencia y su realidad en el hecho de tener una tierra, tener un lugar, que además fue promesa de Dios. Yo eso no lo voy a discutir, no soy experto en la materia. Palestina no tiene el mismo origen. Además, Palestina me sorprendió mucho saber que significaba filisteos, que fueron los eternos enemigos de los israelitas. Pero lo cierto es que hay un problema de tierra. Entonces Israel pierde su tierra, pierden todo, vivieron bueno, arrimados entre los asirios, que fueron unos bárbaros. De hecho, los asirios lograron diseminar toda la pureza del pueblo de Israel y por eso venían los samaritanos y vino el paganismo con ellos, porque los samaritanos tenían creencias mezcladas porque justamente se habían tenido que mezclar con los asirios a partir del destierro, cosa que no pasó con los caldeos en el destierro de Judá, porque con los caldeos en la Babilonia, en todos estos lugares
rey Nabucodonosor y todos los que le sucedieron, ellos permitieron que los judíos siguieran viviendo como vivían en Egipto. Vivían en comunidad, pero no llegaron a mezclarse como tal. Lo cierto es que cuando el pueblo de Israel vuelve, ya con Nehemías y Esdras, y uno de los propósitos era reconstruir el templo, ellos vuelven sin nada. Y ahí nace la expresión, que ya lo he hablado también en esta serie, de los Anahuim, los pobres de Yahvé. La única riqueza que ellos tenían era Dios. A Dios nunca lo habían perdido. Ellos perdieron todo, pero no perdieron a Dios. Y además habían entendido, y así lo interpretaron, que Dios les había hecho pasar por esa prueba tan amarga. Y yo comulgo con eso. A veces Dios nos puede hacer pasar por una enfermedad, por una situación económica compleja, y no es porque los odie, no es porque sea un sádico, no es porque no, al contrario, nos está haciendo un bien. Y cuando uno es padre lo entiende más. Yo he visto a mi hijo llorar pero como Lupita Ferrer, porque uno no le deja usar la tabla o le quita unos minutos de juego de televisión. Llorar amargamente y te parte el alma, pero me mantengo firme y mi esposa también. Usted no va a jugar ahorita porque se acabó el tiempo, porque no se lo merece hoy. Y cuando nos vamos a acostar, me abraza, me pone el brazo sobre el cuello, se le pasa y se educa. No crece como un niño caprichoso, que todo hay que dárselo, sin límites, ¿ok? Sin desbordamiento, sin dominar, sin él querer dominar al mundo, porque además es muy dominante. Y no es que lo hemos criado perfectamente, tiene, wow, complicaciones porque todos los seres humanos las tenemos. Pero uno entiende y mira a Dios y dice, wow, si yo soy capaz de hacer esto con mi hijo, como decía Jesús, si ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que es bueno, se las dará a ustedes? Entonces, cuando Dios permite que pasemos por sustos, por tensiones, por lo que uno llama y si me enfermo, y si me muero, y si me quedo sin trabajo, esas son angustias. Por eso que Jesús también que Jesús enseña muchas cosas. Jesús decía, no se dejen consumir, no lo estoy citando, estoy parafraseando, ¿no? No se dejen consumir por el pensamiento del mañana. El mañana trae sus propios problemas. Vivan el hoy, vivan el ahora. Como explican algunos psicólogos, el que vive mirando hacia atrás vive en depresión y el que vive mirando hacia adelante vive en ansiedad. Dos enemigos terribles para enfermedades, entre otras como el cáncer. Entonces hay que abandonarse a Dios y la frase que me encanta, que a la primera persona que se la escuché fue a Martín Valverde, cantante católico, vivir un día a la vez. Un día a la vez. Hoy estoy sano, hoy estoy con mi esposa, con mi hijo, con mis padres, que también los tengo acá, y estoy feliz y lo agradezco. Mañana no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en diciembre, no sé qué va a pasar el año que viene, pero este año lo vivo y lo bendigo y cada vez nos vamos a acostar, damos gracias por lo que tenemos y por la experiencia de vivir. Entonces, a Dios, yo creo que es la gran tarea que tenemos todos, es evaluar cómo nos estamos ofreciendo, vinculando y relacionando con Dios. ¿Cómo están nuestros ídolos? ¿Cómo están esas prioridades? ¿Qué tanta importancia le doy a mi físico, a verme bonito, bonita, musculoso, provocativo, erótico? Tener poder, tener bastante seguridad económica en la caja fuerte de mi casa, en la gaveta donde meto los dólares. ¿Cómo están mis reservas de comida? Bastante comida, tengo que tener mucha que se me dañe, pero bastante, porque si aquí llega a pasar lo que yo en 20, ¿cuántos serían ya? 24 años que vengo escuchando de que tenemos este gobierno o este sistema de gobierno. No, que ya va a reventar, ya va a reventar. Una gente comida y compraba comida. Y ahora sí, mira, ahora sí se van al salón militar y compraban comida. Y entonces después la gente se le dañaba la comida, no la donaba. Revisa tu ropero, revisa con cuántos zapatos tienes que hace tiempo que ni usas, cuánta ropa tienes ahí guardada. Había un santo, no recuerdo ahorita el nombre, que decía que cuando uno tenía ropa que no usaba, uno era un ladrón para los pobres. Así mismo. Y comparto un poco eso. Y también comparto esta técnica. Yo cuando me compro una franela regalo una. Cuando me compro un pantalón regalo uno. Me compro un par de zapatos regalo un par. Pero además que estén en buen estado. Porque yo creo que tenemos que aprender a ser un poco más desprendidos. A mí me falta, yo no soy desprendido. Me acuso públicamente. No lo soy. Me falta. Siempre tengo mis seguridades, pero voy avanzando. Creo que he mejorado un poquito. Así como también hay que soltar cosas en el trabajo que no tienen sentido, que nos amargan la vida. Chismes, impresiones de otros. A mí que me importan las impresiones de otros. Yo además
las impresiones que más me deben importar, ojo, no es que uno se cierra los consejos, ¿no? Porque tampoco conoce la sabe toda. Pero hay una frase del Evangelio que decía, Jesús no se fiaba de ellos. Eso está yo lo he hablado también en Juan 2. Me encanta leer esto. En Juan 2 a partir del versículo 23. Dice, Jesús no se fiaba de ellos, pues conocía a todos y no necesitaba pruebas de nadie, pues porque él conocía lo que había en las personas. Es decir, a Jesús no le puede venir con chismes, es que aquella mujer tú sabes, que aquel tipo tú... No, no, a mí no me digan nada, yo no me involucro en nada. A mí yo no quiero saber murmuraciones de nada, a mí no me interesan tus interpretaciones de las personas además tan destructivas. Yo sé lo que hay en el corazón del ser humano y sé por qué esa persona es como es. Conozco su historia. Entonces ante Dios y termino con esto, porque además formó parte de la lectura de hoy, de las lecturas que propone la liturgia para hoy. San Pablo habla de un Alejandro que lo trataba muy mal. Y me encanta cuando él dice, ya Dios le dará su merecido. Me encanta, mire, todo lo que a usted a alguien le caiga mal, déjeselo a Dios. Encárguele a Dios eso, Señor, encárgate tú de esa persona y encárgate de convertirla, de transformarla. Eso sí, yo me aparto porque de verdad que me hace la vida gris y nosotros también le hacemos la vida cuadritos a muchas personas. Habrá personas que nos ven y nos voltean los ojos y le damos náusea. Bueno, a vivir en el amor de Dios. Seamos buenos y tratemos en la medida de no conformarnos con lo poco que damos a Dios. Dios merece mucho, Dios merece todo, Dios merece toda nuestra existencia porque Él no se reservó en nada en pensarnos y en hacernos a nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.